Señores estudiantes, qué gusto poder saludarles en una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco primeramente a Dios, la vida, celebro cada una de las vidas de ustedes. Y qué bueno que estemos llegando, esta va a ser la semana número 8. Y a partir de este momento empezaremos la cuenta regresiva para finalizar en semana 16. Agradezco también a la Universidad Rural de Guatemala por hacerme partícipe de este proceso. A mi distinguido colega y amigo, licenciado Donald, también el agradecimiento por estar atento a la transmisión de esta sesión. Y a usted, distinguido estudiante que nos sintoniza, también por su bien amable atención. Entonces, el código que vamos a compartir, el curso que vamos a compartir es el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. Ahora sí, el código es FG 745. Y como les indicaba, la sesión que nos corresponde en estos momentos iniciar es la sesión de la semana número 8. Y el tema que vamos a tratar se titula de los delitos en particular, que es la tercera parte. Y ahí veremos algunos aspectos muy importantes del libro tercero. Damos la bienvenida a la distinguida licenciada Eugenia Beatriz. Qué bueno que nos está sintonizando. Si tiene alguna consulta la puede escribir al correo que siempre hemos proporcionado. Si es cuestión administrativa, el distinguido amigo Donald les va a contestar inmediatamente. Es una cuestión de la clase. Aquí trataremos de resolverla y si en algún momento no es posible resolverla en esta sesión, vamos a tomar nota para responder a la brevedad posible. Bien, mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelico, soy abogado y notario. Y vamos a trabajar en esta sesión. Este era el objetivo de la clase. Es el siguiente. Objetivo de la clase. Al finalizar, realmente vamos a ver quién nos está apoyando con las diapositivas. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular, aplicando la teoría del delito y de la pena para un óptimo desempeño en el ejercicio profesional. Y nuevamente recordamos que los bienes jurídicos tutelados que pretende proteger la ley penal, específicamente el Código Penal, el Penal General, pues son 15 bienes jurídicos. Y en sesiones anteriores hicimos referencia a los delitos contra la vida y la seguridad de las personas, delitos contra el honor, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra la seguridad, libertad y la seguridad de las personas, contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, contra el patrimonio, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública del patrimonio nacional, delitos contra la falsedad personal. Y en esta sesión vamos a abarcar los demás bienes jurídicos contenidos en los títulos y los tipos penales que están regulados de esta forma. Vamos a ver si nos ha llegado algún correo para poder contestar antes de empezar con los títulos que tenemos contemplados para el día de hoy.
Vamos a la consulta que nos realizan. Para empezar a trabajar la cuestión que hoy con. En relación a lo que nos consulta, licenciado Leonel Adolfo Muñoz, me imagino que es. En la sesión anterior se había, en una de diapositivas, aparecía un fundamento, que era el artículo 164 bis. Habría que ver la diapositiva, no recuerdo claramente, solo que en algunos casos se colocan fundamentos, no solo del Código Penal, sino también del Código Procesal Penal. Tal vez por ahí, en algún momento, pudimos haber colocado un fundamento legal del Código Procesal, aunque el Código Procesal, en el artículo 164, regula las medidas de sustitución de prisión. Vamos a revisar detenidamente en qué consiste y vamos a revisar la diapositiva que estaba hablando. Bien. Entonces nos corresponde iniciar a trabajar con los delitos contra la economía, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden institucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los pagos ilícitos. Y el libro tercero que corresponde a las faltas. Nuevamente se pone a disposición el cuadro con el cual realizamos el análisis jurídico respectivo para poder analizar cada caso concreto. Entonces, lo primero que se trata de ubicar en la denominación del delito para ver el tipo penal que vamos a retrabajar, el bien jurídico tutelado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, recordando en qué consisten estos elementos. El dolo, la culpa y la preterintencionalidad. El elemento lógico o necesario, que son las particularidades muy especiales que reviste tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. El verbo rector, que es el elemento de conducta o de abstención de conducta. La pena como legítima consecuencia contenida en la norma jurídica por el encuadramiento de una conducta a un tipo penal. Y el régimen de acción, que va a corresponder a determinar a quién le corresponde iniciar la acción penal o ejercitar la acción penal y ante quién vamos a ejercitar la acción penal. Y Donald, hace favor de contestar el correo, cuestión administrativa en la que consulte, cuestión de conexión, por favor, si está amable. Bien, entonces el régimen de acción, los que ya habíamos analizado, que se encuentran contemplados a partir del artículo 24 del Código Procesal Penal. Bien, entonces iniciamos con el título 10 de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. La economía nacional, pues sí reviste de mucha importancia la protección de este bien jurídico tutelado, en virtud que la economía es un bastión fundamental e importante, no solo para la sobrevivencia de las personas, sino también para el desarrollo integral de toda la nación. No puede verse menoscabado ni menguado por conductas, y menos si son conductas
ilícitas. El comercio, porque el comercio permite realizar un tráfico precisamente de este tipo, ¿no? Comercial, en el cual oferta y demanda deben coincidir y beneficiar directamente a la población. El alterar estos factores que influyen en el comercio de forma ilícita, pues también tiene necesariamente que tener repercusiones jurídicas. Y la industria, el régimen tributario, pues la industria, la transformación de esa materia prima que puede ser también materia prima, entendiéndose como la, como la materia extraída de cualquier otro elemento y que se utiliza o transforma para convertirse en otros materiales que van a satisfacer las necesidades de la población. También el régimen tributario que corresponde propiamente al régimen impositivo, en el cual se establecen los lineamientos en los cuales se debe pagar el tributo correspondiente al Estado para poder apoyar, ayudar y poderse poner en funcionamiento el aparato estatal. Necesita el Estado tener recursos necesarios para su mismo funcionamiento. Esa forma de financiamiento la realizamos cada uno de nosotros, los ciudadanos, y el régimen tributario en eso consiste, en determinar el régimen impositivo que cada uno debe, que cada uno debe declarar y pagar. El primer delito, entonces, contenido en el artículo 340, es el delito de monopolio. Es muy importante, entonces, entender este delito. Toda vez que el monopolio consiste en una forma de acaparamiento del mercado que pone en riesgo la posibilidad de acceder de forma clara, de forma transparente a la obtención de bienes y servicios, lo cual perjudica la oferta y también influye bastante en la demanda. Si una persona acapara en forma de monopolio los bienes y servicios, pues esto permitirá para esta persona obtener mayor beneficio porque podrá controlar estas leyes de oferta y demanda, teniendo repercusión directa en la población y en el Estado porque los precios básicamente serían controlados por la persona que ejerce algún tipo de monopolio, afectando también la base impositiva, ¿verdad? Los pagos que debe realizarse. El artículo 340 nos indica quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Se cuenta que no es necesario que figure solo como una empresa, como una persona, sino abarcando en la totalidad de la rama industrial. Entonces, les consulto, ¿será que existirá alguna forma de monopolio evidente en Guatemala que pueda alterar estos, estos elementos del comercio en beneficio de quien ejerza monopolio y en perjuicio de toda la población? ¿Será que actualmente existe? Porque indica que absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales de una misma actividad comercial o agropecuaria o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de un privilegio, utilizando cualquier otro medio o efectuar en maniobras o convenios, aunque se simulen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales.
Bien, me informa si pueden compartirle a los compañeros que tienen dificultad con la transmisión. Indica el comunicado, para quienes presenten el error 404, se les informa. La aplicación para computadora y celular Chrome presenta inconvenientes. Puede utilizar los siguientes navegadores. Para celular, Brave. Para computadora, Mozilla Internet Explorer. Ese es el comunicado. No sé si todavía está funcionando. Deberá abrir en esta app el correo institucional. Aplica para clases y exámenes. Para que le informen a los compañeros si ese error es el que no les permite en estos momentos el poder acceder a la clase. Bien. Y entonces nuestra norma jurídica contempla también que existe otra forma de monopolio, que también se van a considerar como actos de monopolio contrarios a la economía pública y de interés social. Y hay varios, solo vamos a mencionar uno. El acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno. Y entonces también podemos ver que el acaparar, comprar, dotarse en exceso de artículos de primera necesidad, pues también puede constituir una forma de monopolio, porque manejan entonces el control de los precios, toda vez que ya nadie puede comercializarlos. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia de la producción o el comercio. Pero en el ejemplo del primer supuesto, teníamos el artículo 341, pues pudimos evidenciarlo en el año 2020, después del 14 de marzo, cuando entró al aeropuerto la primera persona infectada de COVID. A partir de ese momento empezó una especie de acaparamiento, cual los centros comerciales, cualquier otro lugar de abastecimiento de artículos de primera necesidad, pues se vieron totalmente abarrotados y una escasez enorme de estos artículos de primera necesidad. Eso se podría considerar en algún momento como una forma de monopolio, porque los precios se elevaron de forma drástica. Artículos de primera necesidad que tuvieron un precio excesivo en comparación al precio que se maneja habitualmente. Y podemos mencionar cada uno de los artículos que incrementaron su valor, pero fue por este mismo fenómeno, y eso en algún momento puede considerarse como un acaparamiento y por lo tanto como una forma de monopolio. Especulación. Artículo 442. Quienes esparciendo falsos rumores, propagandas falsas, noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o faltare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado, produciendo estos manejos el aumento o la baja injustificada del valor de la moneda de curso legal, o el precio corriente de las mercancías o de las rentas públicas. Y en esto ve bastante las redes sociales, toda vez que información que figura muchas veces en estas plataformas no tienen un sustento real, sencillamente se vuelven noticias virales y hace incurrir en error a la persona que no tiene el conocimiento necesario para poder analizar y evidenciar qué tipo de noticia puede considerarse como real o falsa, y puede en algún momento viralizarse este tipo de información y causar el efecto contenido en la norma. Delito cambiario. Artículo 342A. Entonces, el delito cambiario lo que pretende regular la forma en la cual se comercializa las divisas, sea la moneda de curso legal extranjera que se puede comercializar dentro del territorio o cualquier otro título con esa característica. Y solo hay un ente rector que
puede realizar esa actividad, que es el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Pero el no venderle al Banco de Guatemala, no comercializar las divisas, constituye el delito cambiario. No puede ser a una persona distinta más que al Banco de Guatemala o a las agencias que están bajo el control del mismo, del Banco de Guatemala a través del sistema bancario. Indican el supuesto número 1. Quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido. Quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. Entonces todos los bancos del sistema se rigen por la Superintendencia de Banco y a través del Banco de Guatemala. Nadie más, aparte de ellos, puede realizar esta actividad cambiaria. Y tiene más supuesto. Delito de pánico financiero, artículo 342b, indica, comete el delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por algún medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes e inversionistas de las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Muchas gracias al licenciado Marvin Gustavo. Nos indica que hay varios bienes y servicios que presenta en la actualidad especies de monopolio. Entiendo que en algunos casos no precisamente por persona particular, sino por los bienes y servicios que menciona, pues representa una actividad industrial que tiene muy unida, que tiene conexiones fuertes, que esto permite controlar los precios en el mercado. Claro, Ligmar, por supuesto, todos los bienes que usted dice, en algún momento todos hemos pensado que constituyen parte de un monopolio. Pero bueno, eso es una cuestión de análisis para poder plantear una estrategia adecuada a un caso ya muy concreto. Entonces, hablábamos del delito de pánico financiero y esto se hizo, fue necesario en un momento crear este delito para poder sancionar a las personas que empezaban con un fenómeno de desestabilización financiera a los bancos. Incluso que en algún momento se esparcía un rumor de que determinado banco o determinada cooperativa ya no tenía liquidez y la noticia se esparcía y el dinero no lo es todo en la vida, pero sí es muy importante, decía uno de mis distinguidos maestros, y cómo sirve. Comentaba, entonces eso hacía que las personas pues, se preocuparan bastante por su capital, parte integra su patrimonio, y con esta noticia falsa, al otro día empezaban a abarrotar las agencias bancarias y se incrementaba el nivel de delincuencia porque las personas retiraban las cantidades de dinero que podían tener dentro de la agencia bancaria o cooperativa. Efectivamente, ese fenómeno hacía que los bancos pues, perdieran liquidez. Al final de cuentas, pudiese en algún momento llegar a la quiebra. Ante este fenómeno que empezaba a afectar, sí fue necesario regular. Ahora, es muy importante que acá en el delito de pánico financiero hay dos elementos, porque indica, dice que divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios o depositantes o inversionistas sujetas a vigilancia. Menoscabe. Se entenderá que menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución cuando como consecuencia de los referidos actos se atente contra su reputación o prestigio financiero o la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos e inversiones mayores o superiores al flujo normal. Entonces, no solo es el retiro que se realice y que puede perjudicar la liquidez y solidez de la agencia bancaria,
sino también se atenta contra la reputación, menoscaba la confianza, indica, o el prestigio financiero que tenga esta. Y para las personas individuales y jurídicas, algo muy importante dentro de su dignidad es el honor. Y ese desprestigio que puedan sufrir puede traer graves consecuencias a la persona jurídica en este caso. Recordemos que para las personas jurídicas, sociedades, hay un elemento importante que se llama aviamiento, que es la fama mercantil, y ese desprestigio pues es muy difícil de recuperarse cuando sea realizado. Dice, destrucción de materias primas o de productos agrícolas e industriales. Entonces, indicamos que la materia prima es la materia extraída de otros materiales que se utiliza para transformar o elaborar otros materiales que más tarde se van a convertir en bienes de consumo. Los productos agrícolas, todos aquellos cultivos o plantas que se pueden realizar, cultivar y cosechar excesivamente con fines de lucro, de subsistencia y materias industriales, entonces aquellas actividades que ya propiamente de transformación de las materias primas puestas a un consumidor final. Pues lo que pretende este artículo es que no haya no se puedan desabastecer estas materias primas, productos agrícolas, industriales, entonces sí traería perjuicio a la economía nacional, no se podría comercializar y tampoco subsistir. Es por eso que este artículo indica que quien destruyere materias primas, ejemplo, vamos a hablar del cuero procesado sin ser refinado y sin ser un producto terminado. Esto afectaría gravemente la industria del calzado, el hilo, quizá el algodón, porque afectaría también parte de la población que utiliza bienes elaborados con estas materias. Los productos agrícolas, pues cualquier planta vegetal de consumo, si se destruye de forma grande, ¿verdad? En grandes proporciones. O industriales, o cualquier otro medio de producción con un grave daño a la economía nacional o los consumidores. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000. Propagación de enfermedades en plantas o animales. Quien propagare una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agropecuaria será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Y puede ser que se realice a través de eso de algún animal que padezca la enfermedad, que no es un animal de la región, es una especie nativa. Y la introducción a este hábitat puede hacer que evolucione en su organismo y pueda presentar una enfermedad que se pueda propagar y destruir animales, plantas. O en algunos casos, quizá algún laboratorio que esté buscando una cura para una afección que pueda estar destruyendo plantas o animales y se les lograra escapar. Formas en las cuales se podría realizar esta actividad. Propagación culposa. Si el delito que se refiere al artículo anterior fuera cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de 50 a 1,000 quetzales. Régimen de acción, recordemos, es ante juzgado de paz. Todo lo que es multa. Explotación ilegal de recursos naturales. Y aquí hay varios elementos a considerar. Dice, quien explotara recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina
ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, o que entendiendo la incumpla o se exceda en las condiciones previstas de la misma, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y el comiso de los útiles o herramientas, o instrumentos o maquinarias. Entonces, el extraer, por ejemplo, rocas para la construcción de un río, pues implica necesariamente haber realizado un requerimiento a la autoridad administrativa correspondiente encargada de realizar la autorización. Eso significa que debe haber presentado un expediente administrativo y haber finalizado con una resolución autorizando esta actividad. El no realizar esta actividad de solicitar la autorización, pues hace que la conducta sea encuadrada en este tipo penal. Y aún contando con la autorización, en la autorización se deben establecer los parámetros de la explotación de estos recursos naturales. Dar cuenta que no podemos exceder el límite máximo que nos presenta la autorización, y el excederse pues también constituye explotación de recursos naturales. Con la consecuencia ya vimos la pena, y la consecuencia también es el comiso, o sea, la pérdida a favor del Estado. Bien. Indica el Pablo Manuel, sin el delito de pánico financiero se puede otorgar alguna de las medidas sustitutivas. Bien. Las medidas sustitutivas, recordemos entonces que la prisión es la última ratio, o sea, lo último que podemos hacer, dictar prisión preventiva. Eso es el principio de favor rey. Ahora, para esto entonces, nuestra norma jurídica ha contemplado que existe la posibilidad de poder sustituir la prisión. Entonces, el artículo 159 en su último párrafo indica: la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado. Bueno, favor rey o favor libre, y también favor libertades. Solo en este caso. ¿Y en qué caso se dicta prisión preventiva? Solo cuando me da información de la existencia de un hecho punible y motivos racionales para creer que el sindicado lo ha cometido. ¿Cuándo es necesario dictar prisión preventiva? Cuando existe peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Pero el artículo 264 nos indica en qué casos, cuando el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad puede ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida grave, para el imputado, al juez o tribunal competente de oficio por ordenar una o varias de las medidas siguientes. Y nomina 7, aunque en el párrafo, el otro párrafo después del numeral 7 establece un último, que es la coacción curatoria, doctrinariamente. Entonces están nominados las medidas. Pero también el mismo artículo nos indica que no podrá concederse ninguna de las medidas enumeradas anteriormente en los procesos instruidos contra. Y está de una vez nominado en qué caso no se puede otorgar esta medida. Y entonces es necesario, también nos establece ahí qué tipos de delitos no cuentan con medida sustitutiva, qué delitos contenidos en otras leyes no cuentan con medida sustitutiva, por lo que es necesario para poder determinar si un delito puede ser sustituido. O sea, la prisión preventiva puede ser sustituida en la persecución penal por algún determinado delito. Revisar el artículo 164. Si va a estar nominado como prohibición expresa, pues entonces no se va a poder. Necesariamente vamos a hacer este ejercicio.
ir excluyendo. Y es por eso que en algunos casos, cuando está en primera declaración, vamos a ver, creo que la siguiente clase, o sea, la primera declaración del sindicato, el poder convencer al juez que el tipo penal en el cual se pretende encuadrar la conducta de una persona, por ejemplo, si fuese robo agravado, tratar de desvirtuar la teoría del caso en esta audiencia, porque esto es solo una manera de ejemplo. A leer para orientar un poquito. Por ejemplo, si la persona es reincidente o delincuente habitual, no puede obtener su medida sustitutiva por delito de homicidio doloso o asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación de arma de fuego, de uso civil o deportiva, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado o legalmente marcado por la DGCAM. Entonces, en este caso, debemos nosotros tratar de convencer que la teoría del caso del fiscal no es aceptada para poder nosotros poder variar y convencer al juez de que si se ha cometido algún delito no es el que dice el fiscal para poder establecer la posibilidad de otorgar una medida de sustitución. Específicamente el que les hablaba era el robo agravado. Si el Ministerio Público en la intimación intima robo agravado, pues le corresponderá al abogado defensor cambiar la calificación jurídica en ese momento. En el momento de que el juez resuelve ligar a proceso, quitar el auto de procesamiento. Si logramos convencer, entonces ya en el supuesto número 5, si no estoy malo, que habla de la necesidad de prisión, entonces ya se podrá solicitar. Eso es muy importante. Bien, Alic Pablo Manuel. Pero es así como se maneja. Vemos si están nominados. Si están nominados, podemos solicitar. Si no tiene prohibición. Si tiene prohibición, definitivamente no se puede solicitar. Bien, artículo 347A, delito de contaminación. Nos indica, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contamine el aire. Entonces, recordamos los elementos del ambiente, el aire, el suelo, las aguas, mediante emanaciones tóxicas, que sería la forma de realizar la actividad, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales y la pena que se impone. Pero los elementos que pueden contaminar ya dijimos que son aire, suelo y aguas. Emanaciones tóxicas o también ruidos excesivos. De tal cuenta que este artículo, contaminación, nos posibilita frenar a los vecinos ruidosos o a los comercios que no respetan la tranquilidad del ambiente, colocando ruidos excesivos. En cuanto a la contaminación auditiva, que en algún momento pudiesen hacer algunos animales, como por ejemplo los perros, esto será materia de otra ley, y sí se puede realizar la denuncia, siempre y cuando haya vulneración a los derechos de estos animales. Es que la naturaleza, en el caso muy específico de los perros, es de ladrar. Entonces no se puede contrariar el orden natural de las cosas, pero sí se puede regular porque si un perro en algún momento estuviese haciendo un ruido excesivo y afectando la tranquilidad, es porque está sufriendo tal vez algún vejamen. Entonces sí se puede denunciar para evitar que continúe ese tipo de contaminación. La contaminación industrial, ¿sí se puede revisar? Y acá el responsable, pues, es un elemento lógico o necesario, es una característica muy particular que debe revestir el sujeto activo.
que sería el director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiera autorizar en el ejercicio de su actividad comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo, las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales o a las plantas. Por ejemplo, el encargado de las actividades de una lotificación, por ejemplo, de un proyecto de urbanización, pues debe contar con todas las medidas necesarias para evitar la contaminación, por parte de su instrumento de evaluación ambiental debidamente aprobado, contar con todas las medidas de mitigación para poder reutilizar las aguas residuales que se utilizan, que van a salir de este proyecto. De no ser así, pues será él directamente responsable. La responsabilidad de los funcionarios indica que las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 5,000 a 5,000 quetzales. Entonces, en el primer supuesto es una responsabilidad dolosa y en el segundo supuesto es una responsabilidad culposa y la pena va a variar. Ahora, dependiendo de qué actividad sea y qué ley es la que rige la forma de autorización de la actividad, pues quizá en algún momento se puede también incurrir en otro delito. Hay leyes que regulan el funcionamiento de determinada institución que cuando se comete alguna actividad por dolo o culpa, principalmente por culpa, pues también es perseguido el funcionario por una negligencia administrativa. Quizá no porque quisiera realmente o tuviera conocimiento de que la actividad que está autorizando vaya en perjuicio de sociedad o del medio ambiente, sino que no cuenta con el conocimiento necesario para poder entender la magnitud de esta actividad. Pero recordemos que la culpa, sus elementos son la impericia, la imprudencia y recuerdo la otra. Pero en este caso sería una impericia, la falta de conocimiento, porque se supone que la persona encargada o el funcionario encargado de realizar la autorización de esta determinada actividad debe ser una persona experta, necesariamente, ¿verdad? En este caso podría incurrir en responsabilidad por culpa. Luego, 200A. Vamos a ver, un compañero nos solicita ahí. Dice el compañero, el artículo 347A, podemos concatenar con el artículo 97 de la Constitución Política de la República. Para que el 97 lo que nos indica es la obligación de conservación de los recursos. El artículo 97 nos indica medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo integral económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Sí, por supuesto. Ese sería el fundamento constitucional del cual deviene el ordenamiento o las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, vamos en esa protección de la fauna. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales. Aunque ese artículo, pues, solo ha quedado como recuerdo, toda vez que ha sido superado por otras leyes.
sesión de derecho ambiental, pues vamos a tocar una de estas leyes. Se indica quien cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndolas sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. Estos son típicos en estos delitos en donde existe la necesidad de contar con una autorización para poder realizar determinada actividad. No tenerla constituye delito y el excederse también constituye delito. Pero, tal y como lo indica Pablo Manuel Chipatá, pues sí, todos los hemos ido tomando conciencia de que nos corresponde también a nosotros el conservar todos los elementos del medio ambiente. Animales casi ya no se cazan a menos que sea por deporte y esto lo regula la ley de caza o por la necesidad de alimentación que también es actividad regulada y las aves pues han sido superadas también. Pero en cuanto a los insectos, pues considero que aún no. Toda vez que no se especifica qué tipo de insectos, y los insectos, pues existe una variedad de ellos, los que se pueden estudiar en medicina forense, todos los tipos de coleópteros, porque estos van a poder determinar los grados de descomposición de un cuerpo. Más o menos eso recordamos en la clase de medicina forense. Pero en relación a los demás insectos, pues no los conocemos, en algún momento no he visto alguno. Y pues incluso hasta hace algunos años, en algunas clases de los cursos que se imparten dentro de las escuelas e institutos básicos, se solicitaba realizar una clasificación de estos insectos. Y esta actividad sí tenía protección, pero era una ley vigente, no positiva, toda vez que podíamos observar que se extraían grandes cantidades de insectos, alterando considerablemente su hábitat y alterando los ciclos que tienen los mismos, ¿verdad? Y en algunos casos hasta existían establecimientos, ¿no?, de librerías que brindaban estos servicios para que el estudiante no realizara esa actividad, sino únicamente ya fuera a adquirir el producto terminado y clasificado. O sea, como recuerdo, contenido todavía en nuestro. Bien, siguiente capítulo es de la quiebra e insolvencia. Entonces, para los emprendedores saben que el emprender un negocio es una actividad eventual. Puede existir ganancia o puede existir pérdida, dependiendo de la aplicación y de la atención que se le brinde a ese tipo de negocios. Entonces, la quiebra es un peligro latente. Puede hacer que nuestra actividad a la que se dedique a nuestro negocio, a nuestra actividad de comercio, sea próspera y no tengamos este riesgo, pero las leyes de la oferta y la demanda pueden jugar en algún momento en nuestra contra y llevarnos a una pérdida y ya no recuperación del negocio, lo cual va a devenir en una quiebra. Pero la quiebra fraudulenta sí es punible, así lo regula el artículo 348. Indica que el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por el doble de la pena. Siempre y cuando haya sido declarado la quiebra fraudulenta. Entonces, aparte de la pena, la inhabilitación especial, es decir, ya no puede dedicarse a esta misma actividad por el doble de la pena. Sería más o menos como una prohibición de concurrencia, ¿verdad? Más o menos así. Y esto implicaría que no estaría imposibilitado obtener una nueva patente para poder comercializar. Quiebra culpable, los elementos nuevamente de la culpa. En la anterior estamos hablando de una quiebra dolosa, ¿verdad? Pero aquí se denomina como quiebra fraudulenta y en el artículo 349 una quiebra culpable. Indica el comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación por el tiempo de la condena.
Vamos a continuar. Responsabilidad personal 350. Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo el director, administrador, el liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado en la ejecución de alguno de los actos ilícitos que la motivaron será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento. El alzamiento de bienes. Bien, pretendemos esconder nuestro patrimonio. Indica quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzara con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare crédito o enajenación sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Entonces, en unas ocasiones se indicaba en la sesión anterior que podemos confundir este delito de alzamiento de bienes con el delito contenido en el 243, si no estoy mal, el Código Penal, que es en relación a un incumplimiento agravado. Lo vamos a confirmar si es así. Sí, 243. Indica la sanción señalada en el artículo anterior, que es la negación de asistencia económica, se aumentará una tercera parte cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasar sus bienes a terceras personas o emplear cualquier otro medio fraudulento. Entonces, acá es propiamente el alzamiento de bienes y en el anterior, el artículo 243, perdón, sería un incumplimiento agravado. Al final de cuentas, lo que trata de en estos dos tipos penales es eludir su responsabilidad trasladando bienes a otra persona para quedar insolvente. Quiebra de sociedades irregulares constituidas. Nos indica, para los efectos de lo dispuesto en este código, se considera fraudulenta la quiebra de todas sociedades constituidas sin los requisitos legales y a quienes las constituyen se aplicarán las sanciones establecidas. O sea, si es una sociedad constituida sin los requisitos legales, la quiebra es fraudulenta. Es irregular, perdón. Sí, es una quiebra fraudulenta. Ahora, ¿cuándo una sociedad sí cumple con todos los requisitos legales? Bueno, cuando tiene una escritura constitutiva y cuando ha sido inscrita en el registro que corresponde. Serían las sociedades, una sociedad mercantil. Ahora, también recordemos que el Código de Comercio establece que existen sociedades de hecho. Y también es importante analizar ese concepto, en qué consiste, porque sí nos va a ayudar a entender mejor este arte. Concursado no comerciante. El concursado no comerciante cuya insolvencia fuere el resultado en todo o en parte de alguno de los hechos siguientes será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendida a las circunstancias de su rango y familia. Haber sufrido en cualquier clase de juegos pérdidas que excedieren de lo que por vía de recreo aventure en entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia. Pero por supuesto también lo que pretende es sancionar la falta de liquidez de cierta forma culpable, ¿no? De los delitos contra la industria y el comercio. Desprestigio comercial. Artículo 357. Quien imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciera en sus actividades mercantiles será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Si el hecho no constituye otro delito grave. Entonces, recordemos nuevamente el aviamiento o fama mercantil, que es muy importante. El hacer imputaciones o aseverar hechos falsos en contra de otra persona jurídica que preste algún
servicio que logre específicamente este objetivo perjudique el crédito, confianza o prestigio, puede incurrirse en este delito. Competencia desleal, vamos a encontrar regulado también en la ley de propiedad industrial. Indica quienes realicen un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la ley de propiedad industrial, será sancionado con multa de 50 a 100,000 quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificados en el artículo 285 Bien, ahora vemos los delitos contra el régimen tributario, la forma en la cual el Estado va a recuperar y se va a financiar en todas sus actividades. Primero es defraudación tributaria. Comete el delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca error a la administración tributaria en determinación o el pago de la obligación tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo a la recaudación impositiva. Llevar doble contabilidad, por ejemplo, una maniobra evasiva, es una forma de engaño, induce en error a la administración tributaria y para determinar el pago de forma errónea. Existen casos especiales de defraudación tributaria contenidos en el artículo 358b. Quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias para los fines distintos de los establecidos en la ley, que conceda exenciones o franquicias sin haber cubierto los impuestos que sean aplicables a las mercancías, objetos o productos beneficiados. Entonces, por ejemplo, que uno de los sujetos los cuales se les otorgue exenciones sea también parte para poder, aquí existiría más o menos un pacto colusorio para poder lograr darle un fin distinto, un objeto del cual puede obtener una exención. Por ejemplo, que una iglesia pueda importar un vehículo a nombre de la iglesia y no cubriendo los impuestos que correspondiere porque el bien está exento por la misma naturaleza de la persona que lo importa. Y al final, este vehículo fue para uso exclusivo de una persona distinta a la persona jurídica, la cual importa. Puede ser un caso especial de defraudación tributaria. Ahora, en este caso de defraudación tributaria, esto se da como consecuencia de un procedimiento administrativo en el cual la administración tributaria solicita la determinación del pago. Si no se puede realizar en la vía administrativa, pues claro, tendrá que iniciarse la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo a la sala del orden tributario. Si al final la administración tributaria sí tiene la razón y si se ha inducido en error a la administración tributaria, pues de plano se iniciará un proceso económico coactivo para obtener el pago que corresponde. Y si la administración tributaria considera que sí se ha utilizado alguna de estas formas de defraudación, pues entonces también iniciará la persecución penal que corresponde. Apropiación indebida de tributos, artículo 358C. Dice, comete el delito de apropiación indebida de tributos quien actuara en calidad de agente de recepción o de retención en beneficio propio de una empresa o de tercero que no entere a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos. Bueno, para todos los que realizan retención de los impuestos y no lo declaran a la administración tributaria. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria también constituye delito. Quien después de haber sido requerido por dicha administración, con intervención de juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para fiscalizar y
determinación de su obligación. Ni siquiera como juez puede accede a ser fiscalizado, se sigue resistiendo, entonces ya es un delito de mera actividad, solo con no permitir, ya él está realizando este delito. Delitos contra la seguridad del Estado. El primero es traición propia. Indica el artículo 359, el guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniere al enemigo o se pusiere a su servicio será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Entonces, 3 supuestos. Tomar armas contra el Estado, unirse al enemigo o ponerse al servicio. Ponerse al servicio no es abierto porque no establece qué actividad se debe considerarse como ponerse al servicio. Esta traición propia porque es el guatemalteco quien lo realiza en contra de su territorio. Y existe también la traición impropia, contenido en el artículo 361, que indica el extranjero residente. Condición, entonces, necesaria, extranjero, que sea residente en el territorio de la República, que cometiera alguno de los delitos contenidos en los 2 artículos precedentes y la pena que se impone. ¿Cuál era el otro artículo precedente? El atentado contra la integridad e independencia del Estado. Indica el guatemalteco que ejecutare actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional. Concierto con fines de guerra. Artículo 362. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un Estado extranjero o con sus agentes proponiendo provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Entonces había que ver si en la historia reciente alguien ha realizado ese tipo de actividades. Indica induzca o concierte con un gobierno de un Estado extranjero, sus agentes, proponiéndoles provocar una guerra. Si la guerra fuera declarada o se llevara a cabo, los actos de hostilidad, dice, la sanción será de 5 a 15 años. Debilitamiento de defensas y encontrándose en el país en estado de guerra, en este momento no hay guerra, solo está el supuesto. Dañar instalaciones, vías de comunicación, obras u objetivos necesarios útiles para la defensa nacional. Entonces, no ha estado en guerra en el territorio nacional, pero una guerra contra un país extranjero. Una guerra por más de 30 y algo de años, pero fue una guerra interna. Eso se refiere a guerra con un país extranjero. Terrorismo político, artículo 364. Quien en tiempo de guerra difundiere o comunicara noticia falsa, exagerado o tendencioso. Estamos hablando de que comuniquen que nos demos por vencido porque ya no se puede hacer nada, nos han ganado la guerra. Eso consiste este artículo. Instigación a la violación de deberes, que en tiempo de guerra públicamente incitare a la desobediencia de una orden de la autoridad militar o a la violación de los deberes de servicio. Tenemos el servicio militar como obligatorio y constitucional, y quien realice esta actividad pues estará realizando la instigación o violación de deberes. Revelación de secretos de Estado, esto es para funcionario propiamente que ejerce esa calidad, que en cualquier forma revelar secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares. Levantamiento de plano de fortificaciones, que eso sería más o menos como copiar los planos y estructura de las fortalezas y para trasladársela al enemigo. Dice, quien está levantando legalmente autorizado, levantar planos de fortalezas, cuarteles, buques, embarcaciones, arsenales, hangares, vías, otras obras militares, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años.
Y continúa el artículo. Espionaje. Ellos tenemos con espionaje genérico, pero indica que este delito se comete, indica que en tiempo de guerra sirviera de espía al enemigo, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Y tiene los otros supuestos. Intrusión. En la historia reciente estuvieron hablando mucho de esto. Y será cada uno de los distinguidos abogados los que les tocará analizar este tema. Dice, quien en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden público de un estado extranjero, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Actos hostiles. Y sin estar comprendido en los casos del artículo anterior, practicar actos hostiles no aprobados. Tenemos que buscar primero la definición, ¿qué consiste? Actos hostiles. Violación de tregua. Quien violare tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera o entre sus fuerzas beligerantes será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es decir, si estando en guerra por una fecha especial se acuerda una tregua y antes de terminar el día alguien inicia nuevamente la guerra, pues este acto sí es sancionado. Como le digo, estos artículos solo en eventualidad de una guerra con potencia extranjera. Violación de inmunidades. Quien violare la inmunidad de un jefe, el jefe de un estado extranjero o de un representante diplomático del gobierno de la República será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Debe estar acreditado como jefe o representante diplomático. Ultraje a los símbolos de nación extranjera indica quien públicamente ultrajare, menosprecio, vilipendia, bandera, emblema, escudo o himno de una nación extranjera será sancionado con prisión de 4 meses, siempre que exista reciprocidad. Entonces, si también los extranjeros afectados con el ultraje de su bandera harían lo mismo por la actividad que se realizara en contra de Guatemala, pues sí se podría perseguir, de lo contrario no, esa es la condición necesaria. Ya. Un artículo que sí me llama mucho la atención. Bien, el siguiente artículo nos indica el genocidio, artículo 376. Indica que comete homicidio quien con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos. Y hay varios supuestos, no necesariamente deben ocurrir todos, solo con que ocurra uno es suficiente. Muerte de miembros del grupo. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo o grupos. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Entonces, en Guatemala se llevó a cabo un juicio, en el cual se perseguía este delito de genocidio, al cual el Tribunal de Sentencia declaró culpable a la persona acusada en este caso y pasó a ser condenado, solo que al final de cuentas pues no se pudo ejecutar la pena. Instigación al genocidio, artículo 377. Quien instigare públicamente a cometer el delito de genocidio será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Delitos contra los deberes de la humanidad, esto también en tiempo de guerra, ¿no? Se le da preeminencia a ciertos personajes. Indica quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometieren cualquier otro humano contra la población civil, contra hospitales
o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Lesionar bomberos, enfermeros, médicos, periodistas, eso constituye delitos contra deberes de la humanidad. Muerte de un jefe de Estado extranjero, se da cuenta de una persona y puede morir, pero la condición en este caso es de que la visita, o sea, el hallarse en la República, tenga que ser de carácter oficial, si no, pues será sencillamente una muerte que perseguir, pero para encuadrar en este tipo penal, la visita del jefe de Estado extranjero debe ser principio de reciprocidad. Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalado una penalidad recíproca en la ley del país a que corresponda a la persona ofendida, se encontrará responsable de la sanción que sería propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código. Si la persona ofendida no tuviera carácter oficial que se menciona. De los delitos contra el orden institucional, violación a la Constitución, este artículo establece las formas en las cuales se pueden realizar. La pena de 3 a 10 años, en el primer supuesto, indica quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Entonces, sabemos la forma en la cual se puede variar la Constitución, sabemos que nuestra Constitución es escrita, es desarrollada, es rígida, porque la forma de poder realizar las reformas están claramente determinadas. Entonces no es posible. Eso solo en relación al primer supuesto. Propaganda reeleccionaria. Iniciar propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la presidencia de la República o a cualquier otro sistema por el cual se pretende vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2.000 pesos. Prohibición de reelección y por lo tanto la propaganda reaccionaria no es posible. Constituye delito. Caso de muerte. Quien matara al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Continúa el artículo, pero vamos a avanzar. Atentado contra altos funcionarios, 384. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes del organismo de Estados o el vicepresidente de la República, sanción será de 5 a 15 años. Rebelión. Comete delito de rebelión quien se alzare en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio y el funcionamiento de los organismos. O sea, cualquier actividad de hecho constituye rebelión si pretendemos realizar esto, ¿verdad? Crear el gobierno constitucional, bueno, únicamente se puede hacer a través del proceso del ejercicio del voto. Proposición en conspiración, dice la proposición de la conspiración para cometer el delito de rebelión, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 pesos. Sedición. Entonces, muy importante, no desconoce la autoridad. Sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzare pública y tumultáneamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los gobiernos, de los objetos siguientes, perdón. Primero, deponer a alguno o algunos de los funcionarios y empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Varias veces, los 15 de enero de los años siguientes al año electoral es cuando ocurre regularmente el primer supuesto, cuando los alcaldes toman posesión del cargo. Y hay varios supuestos también, los cuales se puede considerar como sedición.
Incitación pública, quien es públicamente o por cualquier medio de difusión, incitar formal o directamente a una rebelión o sedición, o dieren instrucciones para realizarla, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. También tiene multa. Actividades contra la seguridad interior de la nación, 390. Vamos a avanzar un poquito para que nos dé tiempo ver hasta dónde corresponde el articulado. Terrorismo, intimidación pública. La intimidación pública también puede ser agravada. Instigación a delinquir. Apología del delito, o sea, alabar públicamente un delito constituye este delito, ¿no? Quien públicamente hiciera la apología, o sea, la alabanza, el realce que le da a que alguien haya cometido un delito, o de una persona condenada por un delito, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Recordemos que puede entrar a conocer juez de paz, la pena de muerte. Reuniones y manifestaciones ilícitas, agrupaciones ilegales de gente armada, quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado autorizadas por este, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. ¿Por qué? Porque únicamente la Policía Nacional Civil, para resguardo de la población de forma interna de nuestro país, son los únicos entes, órganos encargados por el Estado de realizar esta función, y el Ejército para la protección en contra de los otros estados. Milicia en agrupaciones ilegales, delito de mera actividad. Quien formare parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que antecede será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Depósitos no autorizados, estamos hablando de depósitos de armas. Entrega indebida de armas. Y pasamos a los delitos electorales. Turbación de acto eleccionario se realiza únicamente cuando existen elecciones. El que con violencia, intimidación o amenazas turbe gravemente o impide la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Entonces son varios los momentos en los cuales se puede realizar, ¿no? Impedir la votación o el escrutinio, simplemente cuando sea cerrado, puede ser nacional o municipal. Coacción contra las elecciones, coacción del elector, fraude del votante, violación del secreto de voto, ocultamiento, retención y posesiones, abuso de autoridad con propósito electoral, abuso con propósito electoral, propaganda oficial ilegal, muy importante este año que revisemos este artículo. Estado contra el transporte de materiales electorales, de la fiscalización electoral de fondos, también muy acertado. Financiamiento electoral, también es necesario revisarlo, financiamiento electoral ilícito. Y los delitos contra la administración pública. El atentado. Cometen atentado quienes sin alzarse públicamente emplean violencia para alguno de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición, quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes o empleados o emplean violencia contra ellos cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o cargos o con ocasión o con motivo de ellos. Resistencia, desobediencia para particulares, es muy importante la pena, 5.000 a 50.000 quetzales. Incumplimiento de particulares a citas legislativas, desorden público, traje a símbolos nacionales, quien públicamente ultrajare en menosprecio, vilipendie, bandera, emblema, escudos o himnos nacionales será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, por ejemplo, el colocarle en emblema de un equipo de fútbol a nuestra bandera porque nos sentimos bien patriotas y porque también apoyamos a determinado equipo, constituye ultraje a símbolo nacional. El colocar otra bandera de un color distinto, un color multicolor,
sobre la bandera de Guatemala, con símbolos para demostrar el apoyo a una tendencia de género, por ejemplo, o otro movimiento político o social, también constituye el traje de símbolos nacionales. Violación de sellos. De los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, abuso de autoridad, por supuesto, incumplimiento de deberes, pero esto ya es para funcionarios, no es el mismo que regula el artículo 414. Incumplimiento de deberes de presentar declaración jurada patrimonial, que si esto lo regula la ley de probidad, que el funcionario o empleado público que ingrese a un puesto dentro del Estado debe realizar una declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas. Entonces es muy importante, no sé cuál es el plazo. Si alguien lo sabe, me lo comenta, porque también debemos saber de todo. ¿Cuál es el plazo para realizar la declaración jurada? Al momento de asumir el cargo, al momento de dejar el mismo. ¿Cuál sea la declaración jurada patrimonial? Desobediencia, incumplimiento de funcionarios, empleados públicos de futuras citas legislativas, denegación de auxilio, revelación de secretos, persecuciones volatillas a la Constitución, detención irregular, no es lo mismo que la detención ilegal que habíamos hablado anteriormente, o la aprehensión ilegal. Estamos hablando de una detención irregular. Obviamente, el sujeto activo es el funcionario o encargado del establecimiento reclusivo. Abuso contra particulares, anticipación de funciones públicas. Acá es una ley penal en blanco porque no establece que debemos de tener como anticipación de funciones. Prolongación de funciones también no se establece. Restitución de emolumentos, abandono de cargo, abandono colectivo de funciones, infracción de privilegios. No se preocupen por las diapositivas, es el mismo código que vamos a utilizar ustedes y yo para poder contestar el examen. Nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, violación de sellos, pues, distinto a la violación de sellos que habíamos comentado anteriormente, falsedad de despachos telegráficos, allanamiento ilegal, igual no es el mismo allanamiento, el otro allanamiento que vimos en la sesión anterior corresponde a un allanamiento realizado por particulares. Responsabilidad de funcionarios, inobservancia de formalidades, consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas y llegamos a las faltas. Las faltas. Sí, es muy importante las disposiciones generales, porque eso nos va a ayudar a determinar los requerimientos que vamos a realizar de forma concreta. Primero, por las faltas solamente pueden ser sancionados los autores. En el momento en que estamos en juicio de faltas, pretenden indicar que una persona es cómplice, no es posible. Mediante autores. Solo son punibles las faltas consumadas. El comienzo de los sufrimientos o efectos de las faltas previstas en el artículo 60 serán ejecutadas por el tribunal según las circunstancias. La reincidencia de falta no se apreciará después de transcurrido un año. Pueden aplicarse a los autores de las faltas las medidas establecidas en el código, es decir, las que están en el artículo 89, pero en ningún caso podrá exceder de un año. Serán sancionados con faltas solamente los hechos que, como en este código, no constituyen delito. Entonces, existen faltas contra las personas, vamos a adelantarlas. Por los supuestos que establece, faltas contra la propiedad, falta contra las buenas costumbres, falta contra el régimen falta contra los intereses generales y regímenes de las poblaciones, las faltas contra el orden público, que anteriormente existían de las faltas contra el orden jurídico tributario, pero estas están derogadas, de las faltas electorales, y el código al final indica que tiene disposiciones generales y disposiciones finales.
Bien, señores estudiantes, el tiempo nunca nos va a alcanzar en esta sesión para poder platicar de cada uno de estos artículos, pero ustedes sí es necesario que los revise en su oficina o en su hogar. Espero entonces que podamos tener claras las ideas que compartimos y